¿De dónde venimos y a dónde vamos? Las dos preguntas las responde la Biblia en forma magistral. ¿A dónde vamos? Las profecías de Daniel y de Apocalipsis nos muestran en forma detallada y precisa todo lo que va a acontecer, incluso el mismo fin. Hay profecías que se han cumplido con fecha, día, mes y año, y han estado anunciadas milenios antes de que ocurra el hecho. Entonces eso es impresionante. No hay forma de rebatir la Biblia en ese aspecto, en el aspecto profético. Y lamentablemente de los 3 libros que he escrito, 2 están agotados y solamente me queda uno, que traje aquí si alguien después quiere adquirirlo. Y el principio es lo que la Biblia postula acerca de los orígenes, de dónde venimos. La ciencia nos dice que nosotros venimos del jardín zoológico. La Biblia nos dice que venimos del jardín del Edén. La ciencia dice que nosotros somos imagen o provenimos, somos semejantes al mono, ¿verdad? Que hemos estado ascendiendo. La Biblia dice que nosotros somos semejantes a Dios, fuimos hechos imagen y semejanza divina. Así que hay una diferencia completamente opuesta en la ciencia. Y la verdad es que en el siglo XIX y a principios del siglo XX, la ciencia se decidió por el modelo o paradigma, que es la teoría de la evolución. En otras palabras, todas las disciplinas científicas modernas edifican sobre ese cimiento que ya se estableció. Hoy en día ya no se cuestiona. En un libro de biología, de química, de física o de cualquier otra ciencia biológica, no vamos a encontrar la discusión si venimos o no del mono. Simplemente se da por hecho, se da por sentado. Sobre todo ahora que estamos en la época que se llama postmodernismo, en el cual ya no se busca rebatir, ni discutir, ni argumentos, sino que la verdad es relativa y todos tienen su verdad y no importa ya discutir o que tenga razón. Lamentablemente la ciencia ya se definió, aceptaron ese paradigma de la teoría de la evolución, por lo tanto los libros de medicina, de enfermería, ustedes es veterinario, me dijeron, ¿sí? Los libros de zoología o de medicina animal, los libros mi hermano acá es agrónomo, de agronomía, de botánica, en fin, los libros de ciencia nos dicen que evolucionamos. Ahora, es curioso que los que han proponido esta teoría de la evolución no fueron científicos, sino teólogos. Carlos Darwin era un pastor de una iglesia protestante en Inglaterra, anglicano. Su formación es teológica plenamente y filosófica. Nunca estudió ciencias. Él recorrió el mundo, hizo comparaciones y llegó a la conclusión de que habíamos evolucionado del mono, ¿sí? Y el mono había evolucionado de otro mamífero inferior y ese mamífero de otro hasta llegar a una especie así de rata. Y ese pequeño mamífero evolucionó de reptiles, esos reptiles de anfibios, los anfibios de peces, esos peces de otros más pequeños. Y finalmente todos los organismos vivientes descendemos de una célula, una primera célula, que ¿de dónde vino la célula? Esa célula vino de la materia inorgánica, es decir, de la materia inorgánica, las condiciones que había en la Tierra, en el mar, permitieron que se juntaran ciertas moléculas y se formó la primera célula viva. Los cristianos le preguntaban a Darwin, bueno, pero si todo viene de la materia inorgánica, ¿quién creó la materia inorgánica? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino el planeta Tierra como tal? ¿Sí? ¿De dónde vino la materia, las partículas elementales que formaron la vida? Y otro teólogo, Georges Lemaître, un sacerdote belga, planteó la teoría del Big Bang, en el sentido de que las partículas elementales que formaron la Tierra, las estrellas y todo el universo se pueden formar sin la necesidad de un ser superior. Hubo un Big Bang, hubo un primer comienzo y no existía ni la materia, ni la energía, ni el tiempo, ni el espacio, ni las fuerzas, ni las leyes de la naturaleza, y ese Big Bang
logró que una pequeña, menos que un átomo, algo invisible, explotara y comenzara la formación de todo lo que vemos, de las partículas elementales, y en un proceso de 13.800 millones de años hasta aquí, evolucionó nuestro planeta, el sistema solar, lo que conocemos, y permitió que hace unos 4.600, en realidad hace 4.600 millones de años se formó la Tierra, pero hace 3.000 millones de años aproximadamente se formó esa primera célula, y en algún momento esa célula salió del mar y se transformó en mamífero, y hace unos 200.000 años atrás nació el Homo sapiens, ¿sí? La primera especie similar al ser humano que pisó esta tierra. Entonces, si es como lo explica la ciencia, ya no es necesario recurrir a Dios, simplemente todo tiene alguna explicación humana, lógica, científica, y se deja de lado. ¿Y qué importancia tiene esto cuando nosotros enfrentamos el tema de la salud? ¿Sí? La salud es una disciplina que se basa en las ciencias de la vida, en ciencias naturales. En medicina hay que estudiar química, bueno, bioquímica específicamente, ¿sí? Hay que estudiar también física, la física biológica, hay que estudiar biología en todas sus ramas, tanto se comienza con biología molecular y celular en primer año, después se sigue, bueno, y anatomía, que sería lo micro y lo macro en cuanto a la vida. Se estudia fisiología, cómo funcionamos, histología, que es la constitución de los tejidos formados por células. Se estudia también embriología, que es el proceso desde que se une el óvulo con el espermio hasta que en todo ese desarrollo de 9 meses, que también es milagroso, surge un nuevo ser vivo, una nueva identidad. Se estudia también la patología, que es, digamos, la ciencia biológica que estudia cómo se enferman los seres vivos, los organismos vivientes. Se estudia también la semiología, que es la ciencia que semeion en griego significa señal. Entonces son las señales que deja la persona, que refleja y que permiten al médico descubrir la enfermedad. Cuando alguien es experto en reconocer señales, puede mirar a una persona y decir, usted padece esto. Por eso existe el dicho ojo de clínico, porque lo miró y ya sabe qué tiene. Entonces, cuando entra el paciente a la sala del médico, el médico ve con qué mano abre la puerta y dice, bueno, usa su hemisferio dominante, es el derecho o el izquierdo. Después ve cómo camina y ve si tiene algún problema de coordinación, de marcha, si puede tener, qué sé yo, un principio de Parkinson. La persona con Parkinson, antes de temblar, deja de mover los brazos para caminar. Camina así. Entonces una persona puede ser sana, no tiene Parkinson. Pero si camina así sin hacer esto que nosotros hacemos, el médico inmediatamente lo mira y dice, esta persona va a desarrollar un Parkinson. Después el médico mira el color de la piel. Si está pálido, dice, bueno, puede tener anemia. Si está amarillo, dice, puede tener un problema del hígado. Si está colorado, dice, puede tener un problema de circulación de la sangre. En fin, entonces la semiología es otra ciencia que también tiene que ver con la vida y estudia los organismos vivientes, pero desde la perspectiva de los signos que reflejan una enfermedad. También se estudia microbiología, porque tenemos que conocer los patógenos que pueden enfermarnos, las bacterias, los virus, los protozoos, los parásitos. Y se estudia, bueno, varias otras materias que tienen que ver con la vida. Y todos los libros de medicina, yo hablo de la medicina porque es lo que estudié, a lo mejor mi hermano hablaría con más solidez de los animales, ¿cierto? Que es un área que domina más que yo. El hermano hablaría de las plantas, que lo domina más que yo, pero yo me voy a referir a lo que yo manejo más. Todas las disciplinas, los libros nos dicen que nosotros venimos del mono. Un profesor, por ejemplo, de microbiología, experto en enfermedades infecciosas, nos decía, vamos a estudiar las bacterias y las enfermedades que causan, pero recuerden que las bacterias nos anteceden por millones de años en esta tierra.
En realidad ellas son las dueñas de la Tierra, nosotros somos los extraños porque nosotros somos nuevitos. Solamente llevamos 200.000 años pisando el planeta. Y todos evolucionamos de una bacteria, porque la primera célula que se originó sola supuestamente fue una bacteria. Así que ese es el paradigma, ese es el modelo. Bienvenida. Bienvenida. Y bienvenida también, hermana. Ahora, la medicina moderna, los no médicos, las medicinas alternativas, que nosotros preferimos llamar medicinas complementarias porque pensamos que la medicina natural y la medicina científica se complementan, ¿sí? No debemos mirarla como opuestas, como o elijo esto o elijo el otro. O el médico ataca al naturista y el naturista ataca al médico. No, la verdad es que tenemos que potenciarnos y sacar lo mejor de cada una. Ambas tienen parte de verdad. Así que es mejor usar los términos medicinas complementarias, pero se habla de medicina alternativa popularmente. Y fue un médico alemán, Hahnemann, en realidad él era veterinario, me parece. Hahnemann es el padre de la homeopatía, y él llamó a la medicina alternativa, digamos, le llamó homeopatía, y a la medicina tradicional le llamó medicina alópata. Pero es un seudónimo. Es como, por ejemplo, si a Pedro le dicen, no sé, Pepe, pero nunca se llama así. La medicina que practican los médicos se llama medicina basada en evidencias. Es el nombre, o medicina científica. Ahora, si la medicina está basada en evidencias, significa que es importante cuál es el cimiento que la medicina tiene para edificar sobre él. Las evidencias nos muestran que realmente venimos del mono, que evolucionamos de una primera célula. Si eso no es así, entonces la medicina no puede estar basada en evidencias, porque la misma base que la sustenta no está respaldado por los datos. Así que tenemos que preguntar si realmente nosotros venimos del mono, y no es una cuestión de religión nomás, o de filosofía. Es algo que influye en la ciencia. Les doy un ejemplo. ¿Han escuchado hablar del aceite de canola? Sí. ¿Ayuda o no? ¿Es sano o no? Sí. Dicen que sí. Dicen que es bueno. En realidad es el que tiene la mejor calidad de ácido graso. Se descubrió que de todos los vegetales la canola tiene los ácidos grasos más apropiados para el organismo humano. Eso se descubrió en Canadá por la década de los 70, 80. Y resulta que como encontraron que los ácidos grasos que componen la canola, ellos fabricaron aceite de canola y pretendían exportarla al mundo entero y hacerse millonarios con el aceite de canola. Y antes de lanzarla al mercado, como la medicina está basada en evidencias, primero se experimenta con animales. Si a los animales les va bien, entonces se aplica al ser humano. Una vez que ya hay evidencias, hay otros mamíferos que le ayudan su salud, entonces ahora se puede aplicar al ser humano. Y probaron con ratas. Y las ratas sanas, bonitas, mejor pelaje, pero cuando llegaban a la adolescencia, morían. ¿Sí? Se les reventaba el corazón o la aorta. Dijeron, qué raro. Probemos con perros. Tal vez la rata es muy distinta al ser humano y puede que el perro es más grande. Los cachorritos se alimentaban solo con una alimentación sana y solamente cuando se trataba de lípidos, de grasa, se le daba solo aceite de canola. Y los perritos bonitos, sanos, vigorosos, inteligentes, y cuando llegaban a la adolescencia, se morían. Se les rompía la aorta o se les rompía el corazón. Y dijeron, pero ¿cómo si le estamos dando la mejor grasa? No hay colesterol, no hay nada que le afecte, que le tape la arteria y las arterias se le revientan. Y bueno, entonces el gobierno de Canadá contrató un grupo de científicos de distintas disciplinas. Habían agrónomos, habían veterinarios, habían médicos, habían genetistas, habían de todo tipo de áreas. Y entonces ellos tenían que descubrir cuál era el problema, por qué el aceite de canola estaba produciendo esto. Y el presidente de la comisión dijo, bueno, tenemos que tener una hipótesis básica para investigar en esa dirección. Entonces la hipótesis fue que como nosotros evolucionamos del mono, tal vez
en una etapa evolutiva anterior, el vegetal que evolucionó por otra línea no nos hace bien por ciertas razones, y en base a esa hipótesis que nosotros venimos del mono, investigaron y gastaron 10 años de investigación científica, de recursos económicos, millones, y no llegaron a nada. Pero dentro de la comisión había un científico que era cristiano. Entonces él dijo, bueno, ya que no ha resultado nada, permítanme proponer otra hipótesis. Y le dijeron, por favor, si no hallamos cómo encontrar una solución. Le dijo, bueno, la Biblia dice en Génesis que cuando Dios creó al ser humano, no les dio un fruto único, le dio una variedad de alimentos, semillas y frutos. Entonces, todos los vegetales tienen algo de lípido, pero son distintos ácidos grasos. La nuez tiene lípidos, la palta tiene lípidos, el coco tiene lípidos, el maíz tiene lípidos, etc. Entonces, si Dios dio una alimentación variada, significa que los seres humanos necesitamos distintos tipos de lípidos de distintos vegetales. Puede que uno sea mejor que los demás, pero uno solo no puede sustituir a los demás. Necesitamos la variedad. Y después se acordó de un texto donde dice el apóstol Pablo, dice que todo lo que Dios creó es bueno para comer. Entonces él dice, nosotros estamos siguiendo un principio distinto porque estamos seleccionando de todo lo que Dios creó para comer, estamos seleccionando un lípido. Pero si dice el apóstol Pablo que todo lo que Dios nos creó para que comiéramos es bueno, debemos darle una dieta complementaria. Dijo él, propongo que experimentemos de nuevo con las ratas. Y el principal lípido sea los que están en el aceite de canola. Pero también le demos otros lípidos, como aceite de coco, aceite de maravilla, aceite de oliva, y probemos, a ver si mi hipótesis está correcta. Probaron. Todas sanitas, bonitas, cuando llegaron a la adolescencia, ninguna murió. Y vivieron más años, mucho más, 1/3 de vida más que las otras ratitas normales. Dijeron, bueno, a lo mejor la rata, pero probemos con perros. Exactamente lo mismo. Desde allí en adelante que el aceite de canola se comercializa para los seres humanos, gracias a un científico cristiano que no siguió por el paradigma, por el modelo de la evolución, sino que siguió por el modelo de la creación. Y ese modelo sirvió para plantear una hipótesis científica, para experimentar, y allí podemos decir que el aceite de canola lo consumimos los seres humanos porque la medicina basada en evidencias puede demostrar que ese es un aceite benéfico para la salud nuestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi propuesta no es partir de la medicina en sí, no comenzar con la medicina y decir, bueno, ¿cuál tiene razón? Y yo soy mejor, y yo ofrezco esto, y yo ofrezco esto otro, ustedes están mal, ustedes están bien. No, sino partir de la base, irnos al principio y buscar en la Biblia de dónde venimos, en la Biblia y en la ciencia, porque tampoco podemos nosotros taparnos los oídos a lo que dice la ciencia. No traje libros, pero yo tengo todos los libros de medicina y libros de biología, de química, de física, todo lo que he tenido que leer en estos años, y lo he leído minuciosamente y he buscado evidencias para la evolución. Y el libro que leí para rendir los exámenes de ingreso en medicina, para prepararme en biología, leí un libro que fue escrito por Villé, Solomon, Berg y Martin, que tiene 1400 páginas, así de grande, un enorme libro, y desde la página 1 dice que nosotros venimos del mono. Y dice que esa es la base de la biología moderna. Y todo el libro dice lo mismo, pero hay una sección que se llama evolución. Y a mí me interesaba llegar a esa sección. Entonces hay varios capítulos que hablan de lo que se llama microevolución. Microevolución significa cambios de adaptación. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a vivir en un clima muy frío y soy un poco pálido porque no hay mucho sol allí y a lo mejor soy medio delgado o qué sé yo, tengo ciertas características y de pronto me voy al trópico, a un lugar donde hace mucho calor,
no me muero, sino que me adapto, me acostumbro. Mi físico a lo mejor cambia un poquito, me pongo un poco más tostadito y me adapto. O sea, mi genética permite que hayan cambios que se llaman microevolutivos, pequeños, ¿sí? Pero eso, digamos, es correcto. Pero la teoría de Darwin enseña macroevolución. Macro es una palabra griega que significa largo. O sea, hay un largo cambio. Significa que yo, un día, si me voy a otro país, qué sé yo, a la Antártida, me puedo transformar en un pingüino. Y voy a comenzar a caminar como un pingüino y a desarrollar alitas porque ese físico me permitirá vivir en la nieve. ¿Creen ustedes eso? ¿Que me podría transformar en un pingüino? Es difícil, ¿verdad? Bueno, la teoría de la evolución dice que una célula se transformó en un gusanito. Ese gusanito con el tiempo, que se arrastraba por el fondo del mar, se dio cuenta que habían alguitas que podía comer arriba, pero como él se arrastraba, desarrolló aletitas y se transformó en un pez y comenzó a nadar. Un día, ese pececito se dio cuenta que los rayos del sol que le permiten vivir y que estaban más fuertes fuera del agua que abajo. Así que desarrolló branquias y se transformó en un anfibio y podía salir un rato y entrar al agua. Pero con el tiempo se dio cuenta que era más rico vivir afuera del agua. Así que un sapo se transformó en un cocodrilo. Entonces ahí se transformó en un reptil. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Entonces la gran pregunta no es si yo puedo cambiar, no es si toda la raza humana evolucionamos de una misma pareja adanieva, o si toda la raza de perros vienen de una misma raza de perro original, sino la pregunta es más grande. Si un organismo, una especie se puede transformar en otra. Y cuando yo leí este libro de biología, el mejor libro de biología que hay, que dice que venimos del mono, que evolucionamos, cuando leí el capítulo que se titula Macroevolución, todo el capítulo enseña microevolución. Yo dije, pero ¿cómo si está hablando de macroevolución? Y el último párrafo, el último, dice, en cuanto a la macroevolución, científicamente no es posible. No es posible que una especie se pueda transformar en otra. O sea, no hemos leído la Biblia, no es prejuicio religioso. Estamos hablando de un libro de ciencia que enseña evolución. El libro reconoce hidalgamente que la evolución no es posible. Entonces los biólogos se fueron a la genética y dijeron posiblemente a nivel genético los cromosomas, qué sé yo, pueden ir variando. Hoy en día se ha avanzado, pero enormemente en la parte genética. Y los genetistas están diciendo que es imposible, a la luz de la genética moderna, que una especie se transforme en otra. Incluso es imposible que la primera célula haya evolucionado de materia inerte. Ya Louis Pasteur, en el año 1865, demostró que era imposible que nacieran bacterias de un tubo de ensayo con moléculas inanimadas. Él hizo un tubo de ensayo en forma de S, no permitió que entraran elementos, bacterias, digamos, para que se reprodujeran, así que era solamente la materia inorgánica, pero nunca se produjo una célula viva. Por lo tanto, los dos postulados de la teoría de la evolución, que el primer organismo surgió de materia no viva, y después que estos seres vivos se fueron transformando, los dos postulados, la misma ciencia dice que no. Así que yo comencé a leer libros de ciencia para ver cómo lo resuelven. Y los biólogos modernos, o más bien de la década de los 90, dijeron es imposible científicamente la evolución. Pero hoy es imposible. Sin embargo, hace millones de años atrás pudo haberse dado. Si no es un hecho hoy, si no es posible hoy,
no podemos negar que en el pasado pudo haber ocurrido. Es posible que hace millones de años evolucionó una célula de materia inorgánica y que después se fue transformando. Entonces los biólogos dicen la respuesta para la teoría de la evolución no está en la biología ni en la genética, está en la geología y en la paleontología. Los paleontólogos son los que excavan la Tierra y ven distintas capas y encuentran fósiles petrificados de conchas marinas, de peces, de reptiles, del tiranosaurio y todo lo demás. Entonces dicen, cuando estudiamos la columna geológica con las distintas especies fosilizadas, allí nosotros tenemos que buscar la evidencia. Y bueno, me fui a leer los libros de paleontología y de geología. Y después de decir abiertamente que evolucionábamos, que venimos del mono, los libros hacen exactamente lo mismo del libro de biología que les cito. Concluyen diciendo, el registro geológico no muestra ninguna evidencia de que evolucionamos de animales inferiores y menos de que la primera célula se originó de materia no viva. Incluso un libro de Elena Curtis dice, que de biología, dice, nunca podremos explicar cómo en la primera capa geológica donde surgieron los primeros organismos vivientes, que se llama el Cámbrico, hay una explosión de vida. No es que aparece un organismo vivo del cual comienzan a evolucionar los demás, sino que tenemos todas las especies representadas. Y dice, y es más, hay más especies en el principio de la historia que ahora. O sea, en lugar de una especie evolucionar todas las que existen ahora, la variedad es al revés, de muchas especies como que fueron disminuyendo. Y claro, porque muchas se han extinguido. Fuera de eso, bueno, los científicos dijeron lo que pasa es que en el Cámbrico, donde están los primeros seres vivos, hay seres ya multicelulares, tenemos que buscar en el precámbrico, antes de eso. Y han buscado en China, en Australia, en Canadá, en distintos países, y están más impactados, porque el precámbrico coincide 100% con Génesis, con la Biblia, y no con el postulado de la evolución. Así que los científicos están desesperados, no saben cómo explicarlo. Y hoy en día, en el siglo XXI, los científicos están diciendo, la vida no pudo originarse por azar ni en el presente, porque la biología y la genética no lo permiten, ni en el pasado remoto, porque la geología y la paleontología no lo permiten. Pero la vida tiene que haber evolucionado en otro planeta. Y llegó en algún meteorito algunas células que contaminaron la Tierra y prendieron aquí como quien planta una semilla y comenzó a desarrollarse la vida. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han escuchado? Claro. Uno de los primeros que desarrolló eso fue el que ganó el premio Nobel por descubrir el ADN, que fue, el apellido es Crick, no me acuerdo el nombre. Este caballero, como descubrió el ADN y vio que era algo tan complejo y tan perfecto que era imposible que hubiera evolucionado por azar sin una persona inteligente detrás, entonces él propuso eso. Y muchos más lo están proponiendo y hoy en día es prácticamente lo que dicen unánimemente los científicos. Dicen, venimos del mono, nos hemos transformado de una especie a otra, pero ¿cómo surgió la vida? Bueno, acá no, surgió en otra parte. Se trasladó acá la primera célula y comenzó la vida. Entonces nosotros podemos decir, bueno, no importa dónde surgió la vida, pero si no pudo evolucionar por azar aquí, que la Tierra tiene todas las condiciones climáticas, ambientales, etcétera, para que surja la vida, ¿cómo se podía ver quién la formó o de dónde salió la vida en otro lado? En otras palabras, el decir que la vida surgió en otro planeta y se trasladó acá no responde a la pregunta. Todavía deja el vacío. Por lo tanto, la ciencia no tiene explicación. Y finalmente yo me puse a viajar por el universo. Comencé a leer libros de astrofísica, de astronomía, de física teórica, para ver si realmente la vida pudo evolucionar en otro planeta. Y los científicos están sorprendidos porque dicen que es imposible que la vida pudo haber evolucionado en otro planeta. Hoy en día los astrónomos dicen que nuestro planeta Tierra tiene por lo menos 200 características únicas
que ningún otro planeta en el universo las tiene. Y si faltara una de esas 200 características, no podría haber vida. El tamaño de la Tierra, hay planetas que son un poquito más grandes, otros un poquito más chicos. Si la Tierra tuviera un tamaño más grande o un poquito más chico, no habría vida. La distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Estamos a 150 millones de kilómetros. Si estuviera un poquito más cerca, estaríamos todos achicharrados. Y si estuviera un poquito más lejos, habríamos muerto congelados. En un tiempo se pensó que los planetas más cercanos a la Tierra, más parecidos, que son Venus, ¿verdad?, y Marte, por estar más o menos a la misma distancia del Sol, Venus incluso es más o menos del mismo tamaño de la Tierra. Entonces decían, es posible que no creían que en Mercurio, que está tan cerca del Sol, que ¿verdad?, es puro fuego, no creían que había vida, tampoco en los que están muy lejanos. Pero en estos que están tan cerca de la Tierra y son parecidos a la Tierra, y son parecidos también en la estructura, porque también son sólidos, con un núcleo de hierro, a diferencia de los planetas que están más lejanos, que son gaseosos. Entonces dijeron, por las características similares de estos planetas Marte y Venus, debe haber vida allá. Si no hay vida de organismos multicelulares, puede que hayan algunas células. Y de allí que vino en la década de los 60 y 70, ¿se acuerdan ustedes del boom de los marcianos que venían de Marte o los venusianos que venían de Venus? Pero hoy en día los científicos han logrado enviar sondas espaciales que han recogido polvo de allá, han logrado enviar naves, los han escudriñado por todas partes, y todo esto de que podía haber vida en Marte o en Venus es solamente un mito, no cumplen con las características. La temperatura de Venus es cerca de 400 grados de temperatura, grados Celsius. Yo no sé si podríamos vivir con 100 grados, pero con 400. La temperatura de Marte es más o menos 270 grados bajo cero. Imagínense. Los gases que componen la atmósfera de estos planetas son más de un 90% de dióxido de carbono, que es tóxico para nosotros. Ya en nuestra atmósfera hay un 0,03% de dióxido de carbono. Si hubiera un 0,5% nos morimos todos. Pero pongámosle un 90% de dióxido de carbono. No tiene tampoco, digamos, una atmósfera digamos, una fuerza de gravedad desde el núcleo que atraiga los cuerpos hacia abajo, así que si nos vamos a estos planetas y nos paramos allí, saldríamos disparados. El tamaño de Marte es tan pequeño que no cumple con las características de ser un planeta que pueda habitar vida. Venus tiene 2 lunas que son demasiado pequeñas y ejercen una fuerza de atracción rival y no permitiría que hubieran las 4 estaciones necesarias para la siembra y la cosecha y por lo tanto los alimentos que necesitamos para vivir. En fin, cuando se analizan estos planetas, que son los más parecidos, los más cercanos, no es posible la vida. Se ha dicho que posiblemente en alguna luna de Júpiter, de Saturno, podría haber vida y tampoco. Se han encontrado muchos soles, estrellas, que tienen planetas alrededor. Pero las características hacen imposible que haya vida. Entonces, en conclusión, y fuera de eso, si se formó vida en otro lugar y viajó a la Tierra en un meteorito, la temperatura en el espacio es más o menos 300 grados bajo cero. Sería imposible que un organismo vivo aguante a sus sujetos afirmando su meteorito con esa temperatura para llegar acá. Y como ya se sabe que en nuestro sistema solar no hay vida ni en nuestra galaxia, sino que tendría que haber venido de fuera, para entrar en nuestra galaxia tendría que haber viajado millones de años luz. Un organismo no vive tanto y aunque se reproduzca, no podría aguantar tanto tiempo a esa temperatura. Fuera de eso, los rayos cósmicos destruyen todo. Por ejemplo, los rayos cósmicos dentro de nuestro sistema solar tienen 150 veces más radiación que el límite para que una persona muera por radiación atómica.
O sea, es como ponerlo en una bomba nuclear. Es imposible que la vida se formara afuera o que llegara acá. ¿Y qué han descubierto los astrofísicos? Que el universo está matemáticamente diseñado. Se nota que hay la huella de alguien. Hay alguien que hizo el universo. El universo es perfecto. Todo está fríamente calculado. Y se ha probado qué pasaría si el Sol fuera 1 centímetro más grande, 1 centímetro más chico, si tuviera más luz o menos luz, si hubiera menos cantidad de átomos de hidrógeno en el espacio, si hubiera más cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Qué pasaría si la Tierra, en lugar de tener 23,5 grados de inclinación, tuviera 22 o tuviera 24? ¿Qué pasaría si la Luna nuestra tuviera un tamaño un poco más grande o más pequeño, o estuviera más cerca o más lejos? El universo está fríamente calculado. Hay un diseñador detrás del universo. Alguien lo hizo para que fuera tan perfecto como es. Y cuando nosotros nos metemos al cuerpo humano y estudiamos nuestra vida, cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros órganos, nos damos cuenta de que si queremos encontrar perfección, la mayor perfección está dentro de nosotros mismos. La mayor evidencia del Creador. Las huellas del Creador, claro, las podemos buscar afuera, pero el lugar donde mejor las podemos encontrar es en nosotros mismos. Por eso dice Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza divina. Hay un texto en Job que lo vamos a buscar, me parece que es por ahí, por el 18. A ver, vamos a buscarlo. El libro de Job. Si alguien tiene una Reina Valera del 60, de la antigua, me ubico visualmente por esa Biblia y lo podría encontrar más rápido. A ver, vamos a buscar acá. Ya, gracias. Ya, en esta Biblia sí la puedo encontrar. Bueno, miren, en Job capítulo 12, versículo 7 al 10. No, vamos a leer, sí, 7 al 10. A ver, le pedimos aquí a Luciano que nos ayude con la lectura. 7, ahí, al 10. Bueno. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te engañarán. Te declararán. Enseñarán a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. O habla a la tierra, y ellas te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entienden? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hábito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras. Y el Hasta ahí. Entonces Job hace un desafío. Dice, en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. O pregunta a las aves del cielo y todos lo declararán también. O a los peces del mar. ¿Qué cosa de todas estas no sabe que la mano de Jehová la hizo? Cuando nosotros estudiamos los animales, las plantas, las estrellas, donde estudiemos, nos metamos en un microscopio para estudiar lo más chiquitito, o miremos con un telescopio lo más gigante, ¿qué cosa no me muestra que hay un diseñador detrás y que hay perfección? ¿Sí? Que todo está fríamente calculado. Entonces es imposible escapar a la conclusión de que hay un creador. Y no solamente Génesis, el capítulo 1, nos dice que hay un creador. Génesis nos explica cómo Dios creó, cuándo Dios creó y cómo nos diseñó, qué creó para nuestro sustento, qué cosa nos dejó para alimentarnos. El que fabrica un auto, mejor que nadie, sabe qué tipo de combustible necesita ese auto, qué tipo de agua necesita ese auto, qué tipo de aceite, a cada cuánto tiempo hay que revisarlo, cuál de todas las piezas del auto es la más vulnerable y necesita que de vez en cuando la cambiemos, a cada cuánto tiempo hay que cambiar los neumáticos. El ingeniero que diseña un auto, mejor que nadie, sabe cómo funciona el auto y cómo cuidarlo. Si la Biblia tiene razón y Dios nos creó, Él más que nadie sabe cómo funcionamos, cómo podemos vivir sanos, libres de la enfermedad y cómo podemos vivir más tiempo. Por lo tanto, las leyes de salud de la Biblia no son un mito,
basado en las tradiciones antiguas, mitológicas, de pueblos precientíficos, sino que las leyes de salud de la Biblia son más significativas, yo diría, que la misma medicina moderna. Están más a la vanguardia. De allí el valor de la Biblia cuando nos enseña cómo Dios nos creó y cuando nos enseña salud, las leyes de salud. Entonces yo propongo no hacer un cambio de maquillaje y dejar todo como está. Cambiarnos el peinado, el look, la ropa y somos otros. Yo propongo hacer un cambio desde las raíces, desde el mismo principio. Cambiar el paradigma mismo, los cimientos que sustentan la ciencia médica, sacarlo y poner un cimiento distinto. El cimiento que nos da la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que nos creó con un propósito, ¿sí? No un azar ciego, que el Creador nos ama, que el Creador quiere tener comunión con nosotros y que el Creador se interesa en nuestra salud, que al Creador no le gusta el sufrimiento, que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte se introdujo por otra causa, que también en Génesis se nos explica. Así que eso es lo que yo propongo. Y me gustaría, antes de terminar, darle un par de ejemplos de cómo las leyes de salud de la Biblia calzan perfectamente con lo que la ciencia ha descubierto. ¿Han escuchado hablar de la peste bubónica? Bueno, la peste bubónica es una enfermedad causada por una bacteria que durante la Edad Media, siglo tras siglo, atacaba a Europa y no morían cientos de personas, morían millones. Por allí, por el siglo XIII, se calcula que 1/3 de la población de Europa murió de la peste bubónica. Imagínense, ni siquiera una guerra mundial mató 1/3 de la población de Europa. Y resulta que los médicos del tiempo buscaron todas las alternativas, todas. Los gobiernos invirtieron todos los recursos económicos para encontrar la solución. No hubo forma de erradicar la peste bubónica y cada siglo volvía la peste bubónica y mataba niños, mujeres, ancianos, ricos, pobres. Nadie se escapaba. Hasta que se dieron cuenta que había una sola población que no morían de peste bubónica. Las comunidades judías no morían, no les afectaba la peste bubónica. Qué raro, dijeron. Lamentablemente, la historia a veces tiene cosas que son tristes. La iglesia de ese tiempo concluyó que ellos eran los culpables de la peste bubónica. Los judíos mataron a Cristo y los judíos odian a los cristianos, seguidores de Cristo, por lo tanto esta peste tiene que ser una maldición enviada por los judíos. Y dijeron, bueno, si exterminamos a los judíos de Europa, la peste va a acabar. Y comenzó una matanza de la Inquisición sistemática, población entera de judíos muertos. Y la peste no acabó, siguió peor. Y a los pocos años volvió otra plaga de peste bubónica, volvió a morir una cantidad de gente y no era que había que matar a los judíos. Y después de como 3-4 siglos de intentos en vanos por erradicar la peste bubónica, los médicos de las mejores universidades de Europa, de París, de Londres, de todos estos lugares, fueron al Vaticano y le dijeron, bueno, nosotros no podemos, ¿por qué no buscan en la Biblia si hay alguna cura para la peste bubónica? Después de todo, si los judíos no mueren con la peste bubónica, debe ser por la religión de ellos, porque ellos se guían por la Biblia. Y la Iglesia Católica comisionó a algunos teólogos para que buscaran cómo curar la peste bubónica. Leyeron Levíticos capítulos 2:11 al capítulo 15, aplicaron esos consejos de salud de Levíticos y erradicaron para siempre, hasta el día de hoy, la peste bubónica. Nunca más la peste bubónica atacó a Europa. ¿Qué le causaba? ¿Qué dice? La peste bubónica es causada por una bacteria. Esta bacteria se desarrolla en una pulga, ¿sí? En esta pulga la bacteria hace su ciclo vital. Esta pulga está en algunas especies de ratas. Entonces, cuando salían a comerciar en barcos a otros países de África, de Asia, entraban ratas.
y como la gente de Europa no tenía la inmunidad de esos pueblos que estaban acostumbrados a convivir con esa bacteria, las defensas del cuerpo, digamos, no tenían anticuerpos para matar esa bacteria, entonces llegaban las ratas, que era común en ese tiempo que hubieran ratas, y si alguien era picado por una pulga, al poco tiempo después le daba la peste bubónica y moría en la forma más dolorosa que podemos imaginar. Y no había nada que se pudiera hacer para curarlo. Entonces, ¿qué dice Levíticos? Dice que nosotros debemos mantener el hogar limpio, libre de roedores. Dice también Levíticos que nosotros debemos barrer periódicamente la casa, debemos bañarnos, idealmente todos los días o día por medio, si no es posible. Dice Levítico que si a mí me pica un insecto, debo lavarme. Si yo tengo una enfermedad, cualquiera sea enfermedad, debo lavarme, cambiarme ropa. Si yo toco un muerto, una persona que murió, independiente de la causa, debo lavarme, cambiarme ropa, la ropa que usé, desinfectarla y permanecer fuera de la casa por 1 hora. Si yo tengo una enfermedad que es contagiosa, debo ser aislado por 1 semana. Después de esa semana, dice Levítico, esa persona debe ser examinada si la peste disminuyó, si la enfermedad contagiosa disminuyó o si aumentó. Si se mantiene o aumentó, debo permanecer 1 semana más y después entrar y compartir con la gente. En fin, son un montón de leyes higiénico-dietéticas. No hay ningún fármaco, ningún antibiótico, simplemente son medidas higiénico-dietéticas muy fáciles de cumplir. Los judíos, como son rigurosos en el cumplimiento del Antiguo Testamento, las cumplían. Y cuando la Iglesia Católica, a través de los teólogos, descubrió estas cosas y las aplicó a la población, como digo, se extinguió para siempre la peste bubónica. Porque ya no habían ratas, no había suciedad, que las ratas vinieran a comerse esa suciedad, y si alguien se contagiaba lo aislaban, por lo tanto no contagiaban a los demás con la bacteria, en fin, fue la solución. Les podría mencionar muchos ejemplos más. La historia de la medicina está llena de casos en los cuales la ciencia no ha podido solucionar algún problema, pero han buscado en la Biblia y la Biblia ha tenido la solución. Así que el planteamiento que yo tengo es que cambiemos el piso completo, partamos de abajo, removamos todo y en lugar de tener el paradigma de la evolución que venimos del mono, que no está basado en las evidencias, porque si nosotros vamos a practicar una medicina moderna basada en evidencias y la evolución no es evidente, no hay pruebas, entonces creamos una medicina que nos diga que venimos de Dios, de un creador, de un diseñador, porque eso sí es lo que nos está mostrando la ciencia. Las distintas ramas de la ciencia, cualquier ciencia que estudiemos, todo nos muestra que hay un creador. Y en base a eso, tomemos en cuenta los principios de salud de la Biblia y volvamos al estilo de vida del Edén. Y eso va a prevenir enfermedades y va a curar enfermedades.